Bienvenidos, hermanos, una vez más, otra vez a un estudio de día sábado. Feliz sábado para cada uno de ustedes. El día de hoy continuaremos con esta serie que ya llevamos un tiempo haciendo. Creo que hoy se cumplen 2 meses, un poco más, acerca de toda esta historia de Cristo y de todo lo que aconteció cuando Él estuvo aquí en esta tierra. La serie que se llama Del pesebre a la cruz. El día de hoy vamos a estudiar un poco los comienzos de la historia del precursor de Cristo. Bueno, más que el comienzo de la historia de Él, el comienzo de su ministerio, que sería Juan el Bautista. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes que rodean a este personaje bíblico, el segundo Elías. Según Mateo 17:11 en adelante, nosotros podemos encontrar justamente cómo Cristo mismo lo determinó como Elías, ¿verdad? Pero también mencionó que vendría otro Elías todavía. Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas acerca de todo esto. Pero antes de comenzar, quisiera que pudiésemos hacer una oración. Así que allí donde cada uno de ustedes está, que podamos inclinar el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, en esta hora ante tu presencia estamos invocando tu Santo Espíritu. Necesitamos la claridad que nos puede otorgar solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para ser dirigidos a toda la verdad, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, de lo que tu palabra quiere decir. Escudriñándola, escarbando, Señor, en cada uno de los pasajes bíblicos que tú nos has entregado para que nosotros podamos ser fortalecidos en la fe, para que podamos ser fortalecidos en la verdad, Señor, santificados en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar este mensaje cada día más y cada día abrazarlo con más fuerza. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien, mis hermanos. Voy a compartirles pantalla ya. Yo creo que es tiempo. Muy bien. Feliz sábado para los que se vienen conectando recién. Juan el Bautista. El mensaje del cuarto ángel en la predicación de Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista sin duda es un personaje emblemático dentro de lo que es el ministerio de Cristo. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes que el Señor me fue mostrando mientras iba preparando este estudio. Iba llamando mi atención hacia ciertas palabras y yo, bueno, me puse a escudriñar, a buscar ahí los significados, como siempre se ha hecho en este ministerio. Agradezco mucho a Dios por haberme traído aquí, porque si no, todavía estaría estudiando la Biblia de una manera tan frívola, que aparentemente igual puede ser, y uno le saca mucha riqueza tratando de como adaptar las historias, pero cuando escudriñamos en el idioma original en el cual fue escrito, nosotros podemos encontrar el verdadero sentido de lo que quiso decir el autor, o a lo mejor ni siquiera se daba cuenta el autor de lo que estaba escribiendo, siendo dirigido por Dios para poder escribir ciertas palabras en cierto orden y todo con un porqué, todo tiene un motivo. La palabra de Dios es perfecta, es una palabra viva. Por lo tanto, esas historias que aparentemente son tan antiguas, al ser una palabra viva todavía nos siguen dando lecciones a nosotros hoy. Es por eso que debemos siempre tener en vista 1 Corintios 10, versículo 11, donde nos dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros sobre quienes han venido los fines de los siglos o los fines de los tiempos. Nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos. Es algo totalmente notable. El que quiera decir que no, que sea cristiano y que diga, o que se diga ser cristiano y diga que no estamos viviendo en el tiempo del fin, es porque verdaderamente no estudia su palabra, no estudia la Biblia, no estudia profecías, no ve noticias, no se da cuenta de lo que está aconteciendo alrededor.
Por eso es tan importante que nosotros estemos despiertos y arraigados en este mensaje y entender cuál es la raíz de por qué nosotros creemos en lo que creemos, de por qué nosotros decimos que hay un tercer Elías, de por qué nosotros decimos que es tan similar la obra de Juan el Bautista con la que se está haciendo en el tiempo presente, con la que se hizo en el tiempo de Guillermo Miller. O sea, hay tantas cosas que estudiar y hay tantos matices que ver que yo creo que estaríamos hablando horas. Pero voy a tratar de resumirlo, solamente vamos a leer textos bíblicos el día de hoy y veremos si alcanzamos a leer una pequeña cita al final, ¿ok? Muy bien, antes de continuar, recordemos siempre esta cita, todo lo que vivió Cristo en todo como estaba el pueblo, la condición del pueblo, la condición de los líderes en el tiempo de la primera venida de Cristo, es un símbolo, es una ilustración de cómo estaría el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, o sea, como estamos hoy. Por lo tanto, debemos constantemente examinar nuestros corazones cada día, y es por eso que la oración constante es tan importante, permanecer en ese espíritu de oración, porque de esa manera nosotros nos mostramos ante Dios tal cual somos, Él nos ve tal cual somos, pero una cosa es que Él nos vea y otra cosa es que nosotros entendamos cómo somos y que nos veamos a nosotros de esa manera en como Dios nos ve, para que también podamos nosotros, al estar desnudos ante la presencia de Dios, poder recibir de sus vestiduras de justicia. Porque nos damos cuenta de que por nuestra propia cuenta, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio intelecto, por nuestra propia interpretación de las escrituras, nunca vamos a poder llegar a la verdad. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Y eso es algo que no entendieron los líderes judíos. Pero nosotros no debemos ser como ellos. Debemos tratar de aprender del ejemplo que ellos nos dieron, del mal ejemplo que ellos nos dieron, para poder invertir ya el resultado y poder, obviamente, obtener la salvación. Muy bien, ya pasando a lo que es el texto bíblico, vamos a ir a Lucas 3. Vamos a verlo en los cuatro evangelios, por así decirlo. Vamos a empezar con Lucas, eh, porque me parece muy interesante algunas cosas. Bueno, nos dice así, versículo 1. En el año decimoquinto del imperio Tiberio César, ¿qué número es el decimoquinto? El quinceavo, ¿verdad? El 15, el número 15. 5 más uno, uno más 5, 6. Interesante, ¿no? Bueno, ya vamos a ir viendo algunas cosas al respecto de esto. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, aquí nos está poniendo en un contexto histórico. Lucas se caracteriza por ser metódico en su escritura y en su investigación, y él te pone toda una situación política para situarte en algún punto de la historia. Por eso es importante entender todo esto. Nos está hablando de un tiempo específico. Nuevamente, hablando de tiempo, ¿no? O sea, siempre los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Y eso es muy importante tenerlo presente, que Dios siempre se manifiesta a través de los tiempos y nos pone en un contexto. Y vino palabra de Dios a Juan. Directamente Dios le habló a Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Muy bien, esto estaba profetizado en Isaías. Ya, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estudiar la profecía de Isaías respecto de Juan. Pero es muy importante entender la función de Juan.
que era preparar el camino para el Señor. No estaba hablando de un camino literal, camino físico, ¿no? En ese tiempo, cuando venían los reyes a las ciudades o tenían que ir de un lugar a otro, siempre iban delante los que preparaban el camino para que pasara el carruaje del rey, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de preparar los corazones. Por eso que él predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque si no había arrepentimiento de los pecados, si no había confesión de sus pecados, si no había un reconocimiento de que ellos estaban mal y que tenían un corazón malo, no podrían luego aceptar el bautismo de Cristo. Si no aceptaban el bautismo de Juan, no podrían recibir luego el bautismo de Jesús, que era del Espíritu Santo. Por eso es muy importante entender esto. La parte del bautismo es algo trascendental, es algo crucial. Si tú dices ser cristiano y aún no has sido bautizado, por favor, busca la manera de poder ser bautizado. De esta manera nosotros sellamos un pacto con Dios. Ahí muere el viejo hombre, nace un nuevo hombre. En el bautismo nosotros participamos de la cruz de Cristo. Porque ese fue el bautismo de Cristo, el bautismo final, ¿no? Fue la cruz, en donde Él mató a todos los pecados, condenó a los pecados en la cruz y después Él, al tercer día, resucitó como un nuevo hombre, ya sin pecado. Y todos los pecados de la humanidad quedaron muertos gracias a su sacrificio. Y por la fe en ese sacrificio, nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Pero para poder ya dejar atrás todo eso necesitamos dar un paso, necesitamos pasar esa muerte. El bautismo representa la muerte y la resurrección. La muerte del viejo hombre y nace el nuevo hombre. Participamos con Cristo de la cruz. Y allí es donde ellos estaban preparando, o Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Vamos a ver algunos conceptos. Jordán. Jordán es Jardín en el Strong, ¿okay? En el diccionario enciclopédico, en la concordancia Strong, y significa que desciende, ¿okay? Que desciende. Algo que desciende es que viene desde arriba hacia abajo. Ya vamos uniendo conceptos. Descender, ¿quién va a descender en el 2031? Cristo, ¿verdad? Después de los 1000 años, ¿qué va a descender? La Nueva Jerusalén, claro, es verdad. Pero antes de todo eso, ¿qué es lo que estábamos hablando recién? ¿Qué tiene que venir sobre nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver otras cosas y vamos a ver cómo se une todo esto. Esto, Jordán, viene de Yarad, del 381, que es descender, ir hacia abajo, a una región más baja. También llevar abajo, muy bien. Y tiene una serie de conceptos, una serie de definiciones en la Reina Valera, como las que siguen a continuación, ¿verdad? Abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, derramar el Espíritu Santo, derribar, derribar nuestro orgullo, nuestro ego, derribar nuestros ídolos, desarmar, descendencia, descender. Muy bien. Vean aquí como dice también fluir, ir al lado, fluir al lado. Es muy interesante ese fluido que bajó de la cruz, del costado, del lado de Cristo. Muy interesante también. Todos estos conceptos están ligados, o sea, esto es como debemos entender el Evangelio como una rueda dentro de otra rueda. Todas las historias están conectadas unas con otras, en alguno o en otro concepto, ¿ok? Para que no se pierdan, no se enreden. ¿Por qué al lado? Porque Cristo fue traspasado en el costado cuando Él murió. Su sangre fue derramada a través de una grieta, cayó sobre el arca del pacto, confirmando el pacto, ¿verdad? Ungiendo al santo de los santos, como decía en la profecía de Daniel, ¿sí? Cuando muchos leen para ungir al santo de los santos, pero en realidad esa palabra santo de los santos siempre se la utiliza con una connotación del lugar santísimo,
Y en el lugar santísimo, ¿qué es lo que había? El arca del pacto. No estaba hablando de Cristo, de ungir a Cristo, sino que estaba hablando de ungir al arca del pacto. Es muy interesante todo esto. Y bueno, también sojuzgar, traer y venir. Bueno, ya más claro imposible hablando de su segunda venida. Para poder estar en su segunda venida, para poder participar de eso, necesitamos recibir el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos entrar al costado de Cristo, estar en la llaga de Cristo, estar aquí, marchar juntamente con todos los que están allí. Debemos estar unidos, o sea, eso es básicamente lo que nosotros podemos extraer de este significado. Y Yarad, que es el 381, tiene, si nosotros vemos el 383 es Yardén. El siguiente es 384 que tiene la misma raíz, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta aquí, desde derecha a izquierda, vemos la misma raíz, las mismas letras. Las primeras dos letras son muy similares, ¿verdad? Y incluso la tercera, solo que tienen diferente terminación, pero la raíz es la misma. Y eso se le llama cognado, una palabra cognada. Y aquí vemos que dice propiamente fluir como agua, llover, colocar o lanzar una flecha, disparar, apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar. Muy bien, esto es yará, ¿verdad? Y la palabra yará, que es fluir como agua, llover, ya está relacionándolo con lluvia, con flechas, como una lluvia de flechas también, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que nos dijo Jesús que haría, ¿no? Cuando viniera el Espíritu de verdad, que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente nos capacita a nosotros para poder entrar al cielo, sino también es juicio para aquellos que lo rechazan. Rechazar al Espíritu Santo hace que también eso sea como flechas en el bueno o en el mal sentido, ¿verdad? ¿Y quién dispara las flechas? El cazador, ¿verdad? El cazador. Si nosotros unimos conceptos con lo que nos ha enseñado ya nuestro hermano Víctor, con que Cristo viene, bueno, también lo dice Ellen White, Cristo viene desde Orión, ¿verdad? Desde Oriente, así como el rayo que sale del Oriente hacia el Occidente. Orión es la constelación del cazador, y desde allá es enviada esta lluvia de flechas. Es muy interesante todos estos conceptos. Todo está conectado. No es que nosotros adaptamos las cosas, sino que la Biblia está escrita así, no es culpa nuestra. Y aquí, si nosotros vamos a Oseas 6:3, ¿okay? Que es el versículo que se lee aquí, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esto, si nosotros leemos el versículo anterior, es el versículo que nos dice cuándo es el año de la venida de Cristo. El que nos dice Cristo viene en 2031, porque nos dice que después de 2 días, y segunda de Pedro 3:8 nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, por lo tanto después de 2000 años nos resucitará, ¿sí? Y en el tercer milenio es que nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso lo dice el versículo 2. 2 días o 2000 años después de qué? De la muerte de Cristo, en el año 31. Cristo murió y fue crucificado en el año 31. Por lo tanto, 31 más 2000, 2031. Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo 2. Y el versículo 3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, no solamente lo vamos a conocer por primera vez, recordemos también el término bíblico de conocer es tener esa relación, el acto sexual, ¿no? Pero cuando nosotros lo hablamos en el ámbito espiritual, entrar en el matrimonio con Cristo, con Dios, o sea, ya nosotros somos la iglesia, la mujer, Cristo es el esposo, ¿verdad? Y se unen en el matrimonio justamente en el año 2031. Se conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué lo proseguiremos en conocer? Porque vamos a estar 1000 años con Él en el cielo, vamos a proseguir conociéndolo. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta connotación de tardía, si nosotros vemos el significado de tardía, que es
la 31-38, que es la que aparece aquí, es Yoré, ¿sí? Que tiene la misma raíz que Yará, si nos damos cuenta, y es participio activo del 33-84, ¿ok? Que es el que está acá, 33-84. O sea, están íntimamente conectados, no es que yo me lo estoy inventando. Y dice salpicar, rociar, de aquí a chubasco o lluvias de otoño, lluvia temprana, ¿ok? Es muy interesante porque en en la lluvia, aquí lo pone al revés, ¿verdad? Lo pone al revés y dice tardía, pero aquí nos dice temprana. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué está escrito de esta manera? Bueno, nosotros tenemos que entender que la lluvia de otoño, la lluvia de otoño es la lluvia que cae justamente entre septiembre, octubre, más o menos, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí nos dice primero tardía y después temprana, ¿ok? Entonces la lluvia tardía es la que cae en primavera. Cristo murió en primavera. Cristo murió en primavera, fue salpicada su sangre sobre el arca del pacto en primavera. Pero aquí, cuando estamos hablando de este comienzo del ministerio de Juan el Bautista, justamente comienza en esta época del año, otoño. Y, y vamos a ver algunas, perdón, comienza en primavera el ministerio de Juan el Bautista, pero la lluvia como tal, cuando sería el bautismo del Espíritu Santo, justamente es en otoño, en relación con su segunda venida y todo lo que eso conlleva. O sea, ya desde Jordán nosotros estamos viendo que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Relacionando todo esto con la predicación del tercer Elías, del arrepentimiento también para el perdón de los pecados, es lo mismo que predicaba Noé. Noé también les predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados, para que entraran en el arca, pero no quisieron. Entonces aquí vemos toda una connotación de lo que serían las lluvias de otoño, esta lluvia de flechas como la lluvia tardía, ¿ok? Luego, si nosotros vamos al versículo 7 en adelante, nos dice lo siguiente, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Aquí nos dice que decía a las multitudes. Interesante, ¿no? Vamos a ver más adelante también a quién más le decía esto. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué bonito, ¿no? Que te digan así, que vayas caminando así a escuchar al predicador y que te diga, ustedes, generación de víboras. ¿Te imaginas así recibir esa amonestación? ¿Cómo te hubiera sentido? No, a ese predicador le falta amor. No, él le falta predicar más sobre el amor. ¿O no? Es lo que dirían muchos hoy en día de la generación de cristal. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente se quedaba en la reprensión de decir la generación de víboras, sino después le decía, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Qué les enseñó a huir de la ira venidera? Mejor vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no empiecen a decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre. ¿Se dan cuenta que aquí le estaba hablando a los judíos? ¿Ok? Y le dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos decían, no, mira, si nosotros somos judíos, somos el pueblo de la heredad, el pueblo escogido por Dios para poder obtener la salvación, el pueblo que es depositario de los oráculos y profecías de Dios. ¿No vemos un discurso muy similar hoy en día? Cuando nos dicen, no, oye, si nosotros somos adventistas del séptimo día, la iglesia nunca caerá. ¿Y qué le decía Juan el Bautista? Dios puede levantar adventistas aún de estas piedras. Tenemos que ser conscientes de que ninguno de nosotros es imprescindible. Ninguno de nosotros está ahí como inamovible. En cualquier momento podemos ser quitados y otro va a hacer nuestra labor. Eso es totalmente real.
Y yo también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y aquí la predicación él lo decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuándo uno pone el hacha a la raíz? Ni siquiera al tocón, ¿no? Sino a la raíz. Poniendo el hacha allí. Pones el primer hachazo como midiendo dónde vas a cortar, ¿no? ¿Corto o no corto? Esa era la hora de Juan. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y vamos a ver algo con el fuego después, que también Juan el Bautista lo dice. Aquí, cortar y echar al fuego sería juicio, ¿o no? Sí, porque ya no sirve. Si no da buen fruto, no sirve, lo desechamos. Eso es desechar, es juicio. Y la gente, atención con estas tres palabras, les preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, hacer el bien, ¿no? Hacer el bien. Vinieron también unos publicanos, atención con esta palabra también, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ellos serán cobradores de impuestos, ¿verdad? Que no exigieran más impuestos de lo que tenían que pedir. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentados con vuestro salario. Yo estuve buscando un poco estas palabras de extorsión y calumnia, y tienen mucho que ver con defraudar, como no defrauden a nadie. Vamos a ver estas tres palabras, gente, publicanos y soldados. Gente o muchedumbre, dicen otras versiones. Gente, gentío, pronunciación ojlos, de una derivación del 2192 que está aquí. Y dice muchedumbre, como reunida, por implicación chusma, por extensión clase de persona, figuradamente motín. Gente, gentío, muchedumbre, multitud, compañía, número, numeroso, pueblo, turba. Pero si nosotros vamos al original, porque esta palabra se deriva de ejo, tener, sostener, ¿ok? Usado en muchas aplicaciones variadas, literalmente o figuradamente, directo o remoto, tal como posesión, capacidad, contigüedad, relación o condición. Y otras definiciones en Reina Valera, estimar, conservar, guardar, necesidad, necesitar, pasar, pertenecer, poder, reinar, reprender, retener, temblor, temor, tener, lugares vecinos, lugares vecinos. Enfermo, estar enfermo, incircunciso. O sea, los que le preguntaban, esta muchedumbre, eran de los lugares vecinos, aparentemente haciendo referencia a incircuncisos. El mensaje de Juan el Bautista despertó en el corazón de los pueblos vecinos, o sea, de los que tampoco eran del pueblo escogido, por así decirlo. Y despertó ese celo por querer convertirse y por saber qué debían hacer. ¿Les suena de algo con la actualidad? Denme un minuto, por favor. Muchas gracias. Tenía el gato ahí haciendo mucho ruido afuera. Muy bien, entonces, estos vecinos son los que representan la muchedumbre. Todos estos incircuncisos. Es muy interesante, ¿no? Muy bien. Si seguimos con la palabra publicanos, tenemos otro tipo de persona. Ya vimos que eran, por un lado, los incircuncisos o gentiles, también por así decirlo, ¿no? Gentiles. En,
En publicanos, recolector de impuestos, es decir, cobrador de la renta pública. Pero es un derivado de dos palabras, telones, ¿no? Que viene de telos, que es propiamente al punto al que se apunta como límite, o sea, como en un término, ¿no? Es decir, implicación, la conclusión de un acto o estado, terminación, literalmente, figuradamente o indefinido, resultado, inmediatamente último o profético. Recordemos que estamos hablando de un tipo de personas que serían el resultado, los últimos, proféticos, específicamente impuesto o tasa, extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito, comparar. Por lo tanto, estamos hablando de una clase de personas que serían los últimos. Sabemos que en ese tiempo los recolectores de impuestos eran del mismo pueblo. ¿Sí? Mateo, por ejemplo, era recolector de impuestos y a él lo odiaba todo el mundo, porque justamente eran personas que estaban constantemente cobrando impuestos para el Imperio Romano, o sea, oprimían a su propia gente para llevarle el dinero a Roma, y eran los últimos, los proféticos. ¿Recordamos alguna iglesia profética que sería la última, supuestamente, ¿no? Entre comillas, la última mencionada, la Odisea, ¿no? Vamos a ver un poco sobre la Odisea, que nos dice que viene del 5608, que es oneomai, voz media de un aparente primitivo, suma o precio, comprar, comprar. ¿Qué le dice Dios, qué le dice Cristo a la Odisea? Te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿en qué? En fuego. Y dice sinónimo con anterior 4092, que es forma reduplicado y prolongado de un primitivo, que ocurre solo como alterno en ciertos tiempos. Arder, esa es la definición, arder, es decir, quemar, figuradamente y pasiva, inflamarse con fiebre, arder. Te aconsejo que seas frío o caliente, o ardes o te congelas. ¿Qué pasa cuando no soportamos la prueba del fuego? Nos quemamos, ¿verdad? Nos quemamos. O sea, estamos hablando justamente en simbolismo de un mensaje para aquellos que cobran por el Evangelio, ¿no? Por predicar el mensaje, cobran diezmos, ofrendas, pero que ¿a dónde los llevan? A Roma. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el concepto. Sería una casualidad si esto terminara aquí. Pero si nosotros vamos a la palabra soldados, aún hay más. Soldado, servir en una campaña militar. Figuradamente, ejercer el apostolado. O sea, ser apóstol. ¿Cuántos apóstoles habían? 12, ¿no? Con sus deberes y funciones arduas. Contender con las inclinaciones carnales. ¿Acaso no es eso a lo que somos llamados? ¿A ejercer el apostolado? ¿A contender contra los deseos de nuestra carne? Esto ya es netamente, ya no es para aquellos que están a cargo de reunir el dinero, ¿no? Los líderes, sino ya para el pueblo. Tenemos tres grupos. Tenemos por un lado los gentiles, por otro lado aquellos que están dirigiendo, los dirigentes, que van obteniendo ese dinero, que se les dice que no cobren de más de lo que tienen que cobrar. Pero ya a los soldados se les dijo que no defraudaran a nadie. Y son los que tienen que ejercer el apostolado, son los apóstoles. Y viene del 4756, que a su vez viene de
el 4731, que es estéreos, que es tieso, es decir, sólido, estable, firme, sólido. Estad firmes en la fe. Eso lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Firmes. ¿Quiénes son los que van a estar firmes y sólidos? Vamos a ver un poco más qué nos sigue diciendo. 24:7-6, que es asignar. Lo encontramos acá. 24:7-6, que es asignar. Que es itzemi. Forma prolongada de un primitivo tzao, bueno, estar. Usado en varias aplicaciones, como las que siguen. Asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, firme, hacer o estar firme, levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar, en pie. ¿Quiénes son los que van a perseverar en pie? Los que van a sostenerse en pie, los únicos que van a estar al final firmes en pie, los 144.000, ¿no? Y justamente son 12.000 de cada tribu, de las 12 tribus, de los 12 apóstoles. Y aquí nos dice también estirarse, extenderse, como una alfombra o diván. ¿Cuándo se extiende la alfombra? ¿A quién se le extiende una alfombra para que camine? A la realeza, ¿no? Es el camino que se le prepara a la realeza, al rey. Extender la alfombra. Son los que extienden la alfombra para que llegue el rey. Los 144.000, ¿verdad? El pueblo de Dios del tiempo final. Bueno, para que vean la connotación del mensaje de Juan el Bautista, cómo nos impacta hasta el día de hoy. Siguiendo con el versículo 15, me parece que no vamos a alcanzar a terminar todo lo que tenía, todos los versículos, porque de verdad hay mucho que sacar de todo esto. Nos dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro, bautiza en Espíritu Santo, ¿verdad? Y el fuego para unos los va a consumir y a otros los va a refinar. O sea, es una connotación de lo mismo. El Espíritu Santo, el fuego de la prueba, que a unos los refina y a otros los quema. Y su aventador está en su mano, o su rastrillo, ese elemento que tenían para qué, para hacer el zarandeo. Y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando del zarandeo, aquí está hablando netamente, obviamente, de que en ese tiempo de Cristo se hizo un zarandeo. Pero al final de todo, ya se está haciendo el zarandeo, desde el año 2001, con el comienzo del juicio de los vivos. Y empieza a recoger el trigo en su granero y los manojos son atados. También la cizaña, ¿verdad? Es atada en manojos. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bueno, ya viendo Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es muy interesante que Judea o Judá tiene una connotación con Yadá, que escrita en hebreo significa Yadá, o sea, la palabra es Yadá y viene de Yad, que es costado, el costado de Cristo. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, la predicación de Juan el Bautista es de arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, examinar nuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quería decir eso? Que ya venía el Mesías, él venía anunciando que aparecería el Mesías, que el tiempo se estaba cumpliendo, que faltaba
tanto tiempo para que llegara Cristo, ¿verdad? Para que se cumpliera la profecía, ya está a la puerta. Arrepiéntanse. Ese es el objetivo de saber cuándo viene Cristo. Arrepentirnos hoy, examinar nuestros corazones hoy, buscar ese arrepentimiento de corazón, entregar nuestra vida a Cristo, pero de verdad, ya sin juegos, sin tonterías, sin reservas, decirle, Señor, me entrego a ti como enteramente tuyo, por favor, que toda la obra que yo haga sea hecha en ti. Yo necesito estar conectado a ti, no puedo vivir sin ti. No me quiero perder, quiero estar contigo, quiero proclamar tu mensaje, ayúdame. De esa manera nosotros, en lugar de empezar a decir, el día y la hora nadie sabe, el día y la hora nadie sabe, como loros, repitiendo lo mismo que vienen repitiendo desde hace tantos años y que a Miller también le dijeron lo mismo, pero ya vemos que en realidad ellos respondieron con argumentos totalmente sólidos a esa frase del día y la hora nadie sabe, y Elena White respalda esos argumentos sólidos que ellos respondían, porque en realidad esa frase no quiere decir de que nunca se puede saber cuándo Cristo venga, ni tampoco nos capacita a nosotros para permanecer ignorantes ante el momento de la venida de Cristo. Muéstrame un lugar de la Biblia en donde diga, nunca nadie puede saber nada acerca de la venida de Cristo. No dice. Todo lo contrario, nos dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Por lo tanto, cualquier persona que enseñe lo contrario está enseñando un mensaje que viene de su propio orgullo de no querer reconocer que Cristo está a las puertas y que el mensaje Dios no se lo entregó a él, sino que se lo entregó a personas que verdaderamente querían dejarse guiar por Dios. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, del profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él. También sabemos que los discípulos de Juan también bautizaban. Ya vamos a ver algo al respecto de eso. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es interesante lo que nos decía la otra vez el hermano Víctor, que Juan el Bautista, para poder predicar, estaba al lado del Jordán. ¿Alguna vez has estado al lado de un río? Sobre todo en la parte donde el río es un poco más bajo, que el agua no es tan profundo, el agua pasa más cerca de las piedras y hace mucho ruido, ¿verdad? Y ahí en ese lugar ruidoso es donde Juan el Bautista predicaba. Imagínense el tono de voz que él tendría que haber utilizado para poder llegar a alcanzar a todas las personas que estaban allí, que todos pudieran escuchar. Y diciendo generación de víboras. ¿A quién le decía? A muchos de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo.
a los líderes religiosos. Generación de víboras. Yendo a Marcos 1, se habla poco aquí, dice, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu. Vemos cómo su mensaje a las multitudes era este, y se repetía, se repetía. Y en Juan 1, 19 al 28 encontramos el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Pensando si era Elías reencarnado, ¿no? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Hablando de Moisés, ¿ok? Ellos, los judíos le dicen a Moisés el profeta. Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Otra evidencia, número 482, para entender de que Cristo es Dios y es eterno. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, es muy interesante la secuencia. Le preguntan si es el... Bueno, él dice que no es el Cristo. Le preguntan si es Elías, le dice que no. Si es Moisés, también dice que no. Y les cita la profecía de Isaías. Muy bien. Entrando en materia, ya nos estamos dando cuenta un poco de que esta predicación no solamente la dijo una vez, sino que era la predicación constante de él, de que vendría alguien. O sea, estaba predicando la venida de Cristo. Estaba predicando la venida de Cristo. Era un hombre de carácter fuerte, decía las cosas por su nombre, y predicaba el arrepentimiento de los pecados y para el perdón, ¿no?, de los mismos. Muy bien, yo no sé, bueno, quedan 10 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a terminar. Porque la palabra betábara, me pareció muy interesante porque no encontré la busqué en la Strong en griego, pero no me mandó al Strong hebreo. Entonces empecé a buscar en qué otros pasajes bíblicos aparecía betábara. Y es muy interesante
porque la semana pasada estuvimos con los jóvenes estudiando la historia de Gedeón, y en Jueces, la historia de Gedeón, aparece Betábara. Y vamos a ver la relación que hay entre Betábara, Gedeón, Juan el Bautista y el tercer Elías. Es muy interesante, es muy interesante. No vamos a leer toda la historia de Gedeón, se lo dejo de tarea a ustedes en su casa. Es muy buena la historia de Gedeón, a mí me encanta. Pero vamos a leer algunas cosas para entrar en contexto histórico. ¿Qué pasaba? Versículo 1 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, para variar. Para variar, el pueblo estaba en apostasía, ¿ok? Y Jehová los entregó en mano de Madián por, ¿cuánto? Por 28 años, no, ¿por cuánto? Por 53, por 2, por 5, ¿por cuánto? Por 7 años. 7 años. La liberación al final de los 7 años. ¿Cuándo será destruido el pecado? A los 7.000 años, ¿no? Cuando termine los 7.000 años, en el año 8.000. ¿Cuándo viene Cristo por segunda vez? Al comienzo del séptimo milenio. Bueno, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Es muy interesante que Madián es contienda, pero que viene de padre también, o sea, es como contienda contra el padre. Y los israelitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vamos viendo unos paralelismos con el tiempo final. ¿Qué va a pasar al final con los 144.000? ¿Qué van a tener que hacer? Hacerse cuevas, ¿no? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿No se va a pasar hambre también en ese tiempo? No habrá nada para comer, ¿verdad? Bueno, Dios va a sostener a su pueblo, les va a dar de comer, los ángeles van a darles de comer, ¿verdad? Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, y aquí está el clamor del pueblo y Dios le empieza a decir, yo los saqué de Egipto, yo mismo los liberaré, etc., recordándole todo lo del pasado, ¿no? Y vino el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya vamos a ver quién es el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Muy bien, antes de continuar leyendo, vamos a ver significados de palabras. Encina, femenino del 352. Roble u otro árbol fuerte, pero en femenino. ¿Ok? Propiamente fuerza, de aquí cualquier cosa fuerte, específicamente jefe, por lo tanto sería jefa, ¿no? También carnero por su fuerza, pilastra, como apoyo fuerte, roble u otro árbol fuerte. Sabemos que el roble representa a Cristo, ¿verdad? El carnero representa a Cristo. Pilastra también representa a Cristo. Jefe representa a Cristo. Todo esto representa a Cristo. Pero estamos hablando de femenino. ¿Quién sería el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Su iglesia, su pueblo, ¿verdad? También habrá una jefa en algún momento. Bueno, ya lo irán viendo y lo irán mostrando en el ministerio. Yo lo dejo ahí. Gedeón, Gedeón, Gidón, talador.
guerrero, talador. Y viene del 1438, que es talar un árbol, destruir cualquier cosa, cortar, desmenuzar, despedazar, destruir, quebrantar, quebrar. O sea, Gedeón era un talador, talar un árbol. ¿Recordamos a quién tenía el hacha a la raíz del árbol? Juan el Bautista. Relación directa con el segundo Elías y con el tercer Elías, porque nos está hablando de que desmenuza, despedaza, destruye, quebranta. O sea, es un mensaje que destruye al que no lo quiere aceptar. Es un mensaje de juicio por todo lo que eso implica, ¿no? Combatiendo qué cosa? La apostasía del pueblo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya esto lo hemos estudiado. El trigo representa al pueblo de Dios. Cuando se hace el zarandeo y está hablando de la parábola del trigo y la cizaña, que crece la cizaña junto al trigo, pero que después vienen los ángeles y hacen ese zarandeo, lo separan. Y Ellen White claramente nos habla cuando tiene esta visión y le pregunta, y el ángel dice, terrible es la misión del tercer ángel. ¿Cuál es esa misión? De zarandear y separar el trigo y la cizaña. El mensaje del tercer ángel ya viene haciendo un zarandeo de hace años, y el del cuarto ángel lo termina porque es la misma obra. Salid de Babilonia, ¿qué es eso? Separar los de Babilonia, separar el trigo de la paja, hacer esa separación. El zarandeo lo hace el cuarto ángel. Y aquí vemos a Gedeón, que es el talador, como símbolo de Juan el Bautista, como símbolo del tercer Elías, haciendo lo mismo, sacudiendo el trigo y escondiéndolo de los madianitas, escondiéndolo de todos aquellos que están en contienda con el Padre, porque Madián es contender contra el Padre. En el lagar. El lagar no era donde se guardaba el trigo. El lagar es donde se pisan las uvas y de donde sale el jugo de uva. Desde una llaga sale el jugo de uva. Y ahí estaba el trigo, escondido en la llaga. Es muy interesante todo esto. Es muy interesante. Nada está porque sí escrito en la palabra de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ¿con quién estaba hablando al principio? Con el ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová le dijo. Pero ahora dice que mirándole Jehová. O sea, era el mismo Cristo, el arcángel Miguel, el mismo Jesús se le apareció a Gedeón. El mismo Jesús mandó a Gedeón. ¿Quién le dio palabra a Gedeón, perdón, a Juan el Bautista para que saliera a predicar? Y vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto, ¿verdad? ¿Quién le dio el mensaje al tercer Elías? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manases. Mire, ni siquiera era de la tribu de Leví, ni siquiera era de la tribu del sacerdocio, era de Manasés, de la más pequeña, o sea, dentro de todas, ¿no? Y yo, el menor de la casa de mi padre, o sea, era el más pequeño de los pequeños. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí vemos algo muy maravilloso, muy maravilloso. Y Dios no cambia su forma de obrar.
Cuando eligió a David como rey, eligió al primogénito, al mayor, ¿no? Escogió al más pequeño, al que aparentaba ser más débil, y ese derrotó al gigante. Y a lo largo de las épocas podemos ver una y otra vez cómo se repite esto. Cómo Dios siempre rescata a los débiles. Los rescató de Egipto, eran un pueblo débil, los hizo un pueblo fuerte. Pero no porque ellos tuvieran una fortaleza sobrehumana o porque su genética los hace ser superiores, sino porque ellos se dejaron guiar por Dios, se dejaron utilizar por Dios, veían cómo estaba aconteciendo todo. Y Gedeón, aquí, ¿qué estaba? Sacudiendo el trigo, ¿para qué? Para que no se lo robaran los madianitas. ¿Y qué iba a hacer después con el trigo? Alimentar a su familia, a su pueblo. O sea, estaba guardando el alimento para los demás. En Gedeón vemos un espíritu de líder increíble. Bienaventurado el siervo que haya haciendo esto, dando el alimento a su tiempo. ¿Recordamos esa parábola? Gedeón estaba dando el alimento a su tiempo. Juan el Bautista estaba dando el alimento a su tiempo. El tercer Elías está dando el alimento a su tiempo. ¿Y nosotros? ¿Estamos siguiendo ese ejemplo? Entendemos el símbolo, ya, sí lo entendemos, pero nosotros lo aplicamos a nosotros. ¿Me lo aplico yo? Luego en el versículo 25, ya para cortar un poco la historia, en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, nuevamente el número 7, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta, y la palabra que utiliza aquí para corta es karat, que significa pacto. Recordemos que el pacto también es juicio para bien o para mal. Corta también la imagen de Acera que está junto a él, que era de madera. En otras versiones dice tala el bosque o corta el bosque que está junto a él. O sea, aparentemente la imagen de Acera era utilizada con los árboles, ¿no? O sea, era algo relacionado también con los árboles que estaban alrededor. Y él como talador cortó los árboles, cortó esta imagen de Acera. Y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Muy bien. ¿Qué hizo? Derribó la apostasía. Sacó a Baal, sacó la imagen de acera y denunció la apostasía. Luego ya pasando, sigan leyendo ustedes la historia en su casa, ya pasando al capítulo 7, aquí en Jueces 7, bueno, empiezan con un ejército muy numeroso, Gedeón convoca a todos y Dios le dice, no, son muchos. Entonces le manda a hacer una serie de cosas hasta que solamente quedan 300. 300 hombres quedan. Y aquí vemos a Gedeón con estos 300 y Dios le da la orden de lo que tienen que hacer. Y aquí es ya cuando ellos conquistan nuevamente su tierra y expulsan a los madianitas. Y Gedeón les dice a su pueblo, a los 300, yo tocaré la trompeta. ¿Recordamos algo de Isaías 58? Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por el talador, ¿no?
¿Por Jehová y por el tercer Elías? Suena a herejía lo que estoy diciendo, pero aquí lo está diciendo por Gedeón también. O sea, se estaba él poniendo en lugar de Dios, dándose importancia. ¿Por qué lo dijo? Cuando Gedeón toca la trompeta, todo el pueblo, o los 300, tocaron las trompetas alrededor del campamento. Tocaron la trompeta. Nosotros estamos tocando la trompeta. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Eran 3 escuadrones de 100. 3 y 1, 4. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón, por la espada de Jehová y la espada del talador. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. ¿Qué hicieron después de tocar la trompeta? Estuvieron firmes en su puesto. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. ¿A quién representa Efraín en la profecía bíblica, como ya hemos estado estudiando? A la iglesia adventista y a todas las hijas de Babilonia, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Bueno, esta es la Bet-bara, ahí donde Juan el Bautista habló con los fariseos, hablando acerca de su ministerio, de lo que él estaba haciendo, hablando, predicando acerca del Mesías en Bet-bara. Y la palabra Bet significa casa, y Bara es eh, como cruce, transbordador también es como cruce, como casa del cruce, por así decirlo. Es por donde eran unos lugares del río que eran más bajos, en donde se podía cruzar caminando. Y allí es donde estaba Juan el Bautista, porque allí era donde bautizaba. Justamente en el cruce del Jordán. El cruce de esa lluvia de flechas, el cruce de la lluvia tardía. Tomar y tuvieron que recuperar esos lugares. Apropiarse de ese cruce de la lluvia tardía. Gedeón envió mensajeros. Hoy día también se están enviando mensajeros. Lo vamos a dejar hasta aquí nomás el día de hoy. Hoy día también se están enviando mensajeros por todo el mundo con este mensaje. Cristo viene en el 2031. Preparen sus corazones, arrepiéntanse de sus pecados. Busquen a Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de este mensaje, que podamos vivirlo, que podamos compartirlo. Si uno toca la trompeta, todo el pueblo toca la trompeta. No puede haber alguien que desafine, alguien que no toque la trompeta. Cada uno de nosotros, hasta en lo más pequeño. Quizás hay muchas madres aquí que dicen: no, pero es que yo tengo
que cuidar a mi hijo, está bien. Esa es la mayor obra misionera que puedes hacer. Criar a un hijo temeroso de Dios y sobre todo en la verdad presente, en el mensaje para el tiempo presente. Esa es tu mayor obra misionera, enfócate en eso. Si es que no tienes tiempo para salir, a lo mejor y hablar con otras personas, comparte en tu Facebook, en tu WhatsApp. Hoy en día hay tantas herramientas, utilicémoslas. Estas predicaciones que se hacen cada sábado, cada miércoles, si alguna queda grabada, tratar de compartirla para que otros también puedan conocer estas verdades que nosotros hemos conocido gracias a Dios. Y si estamos agradecidos de haberlas conocido, vamos a compartirlas. El hacha está en la raíz del árbol, mis amigos. Estamos en el tiempo del juicio de los vivos. No hay tiempo que perder. Quedan 5 años para la ley dominical, quedan 8 años para que Cristo venga. Estamos allí, o sea, ya no queda nada. ¿Qué estamos esperando? Que se nos venga todo encima, que nos pille el toro, como dicen por ahí. Busquemos hoy a Dios en oración y conectémonos con Él. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias por la luz que tú envías, Señor, en cada tiempo. Gracias porque las historias que tú nos compartes en la palabra de Dios, en tu escritura, Señor, son historias que no solamente nos hablan del pasado y no solamente son historias bonitas y ya, sino que hay tanta riqueza oculta allí y tú has estimado que nosotros somos dignos de entenderlas, de buscar más allá, de escudriñar y de poder encontrar la verdad detrás de todo eso, Señor, la verdad presente. Gracias te damos por eso, Señor. Ayúdanos a poder estar unidos a ti, poder estar ligados a este mensaje, a poder comprender cuál es nuestro rol en este tiempo, a mantenernos firmes, sólidos como una roca, Señor, a poder permanecer como Juan el Bautista, Señor, en ese tiempo, también nosotros poder hacer sonar esa trompeta y poder llegar a los corazones de aquellos que te necesitan, para que de esta manera podamos preparar el camino para que tú regreses, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.